Vivimos rodeados de ruido, ruido por fuera, pero sobre todo ruido por dentro. Una mente, vivimos con una mente que no se calla, que salta, que brinca de un pensamiento a otro, de un lado al otro, que se dispersa como si tuviera miedo al silencio. Es un ruido que puede llegar a ser ensordecedor, cansado, agotador y muy estresante. ¿Te ha pasado? Ahora podrías preguntarte cuántos de esos pensamientos son realmente importantes y cuántos de esos pensamientos y preocupaciones son reales. ¿Cuántos de esos pensamientos son solo ruido mental? Soy su amiga, Sandy Moscoso de Ramón, maestra en neurociencias y doctora en psicología, directora y fundadora del Ministerio Aruca Restaurando Vidas. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de el ruido mental, aprendiendo a silenciar tus pensamientos y a recuperar la calma. Bienvenidos. A lo largo de casi 30 años de actividad en el área de la docencia en diferentes niveles, desde primaria hasta universidad, a la consejería y la psicoterapia hemos descubierto algo muy importante y es que entre el cuerpo y la mente hay un diálogo constante, un diálogo permanente, pero estos diálogos, no todos, merecen que les prestemos la atención porque nuestro cuerpo es como una orquesta que puede sonar armoniosamente o puede también, por el contrario, llenarse de estridencias que no llevan a ningún lado. Ese exceso de pensamientos que algunos les llaman pensamientos rumiantes, intrusivos, o la neurociencia le llama ruido mental, son distracciones, interferencias que terminan por agotarnos, por cansarnos. Nuestro cerebro tiende, porque así fue diseñado, a generar constantemente actividad, inclusive cuando no hay una tarea que realizar. Nuestras neuronas constantemente se encienden y se apagan. Si nos hubiera la oportunidad de realizarnos un electroencefalograma, un mapeo cerebral, una tomografía, pero sobre todo una resonancia magnética funcional, podríamos ver cómo las neuronas se apagan y se encienden constantemente. Estas redes neuronales funcionan como una radio que no está bien sintonizada y se llena de estática, como las radios cuando vamos buscando una estación y hacen ruidito, eso es a lo que se le llama estática. Esto sucede en nuestro cerebro, pero no sucede de manera consciente, sucede de manera inconsciente y sin querer nos dejamos arrastrar por esa espiral de pensamientos que en su mayoría son inútiles porque no tienen ninguna función y lo que sí hacen es llenarnos de estrés y nos desgasta. Esto es involuntario y sin darnos cuenta empezamos a repasar una y otra vez un mismo pensamiento, que es lo que se llama rumiación.
regurgitamos un mismo pensamiento y lo tragamos y estamos haciendo esto una vez tras otra como si fuera un disco rayado. Esto es lo que en neurociencia se llama, como ya mencioné, rumiación. La mente no descansa, pero sin ningún provecho. Ese ruido, saben que se traduce como desgaste físico. Cuando nosotros estamos en constante actividad cerebral con pensamientos rumiantes o ruido mental, vamos a tener un desgaste físico también. ¿Por qué? Porque nuestro corazón se acelera, la respiración se hace entrecortada, los músculos se tensan, se contraen, tenemos serias contracturas musculares, sobre todo en el área de la cara, la cabeza y la espalda. Los músculos, todo el cuerpo en general paga la factura del ruido mental. Y a esto tiene un nombre que es trastorno de ansiedad. La ansiedad es el resultado del exceso de ruido mental. Pero la buena noticia es que este ruido no es inevitable. El cerebro, Dios lo diseñó con una capacidad maravillosa que se llama neuroplasticidad. Eso quiere decir que nuestro cerebro no es estático, no tiene una estructura rígida, sino una estructura cambiante, aprende y desaprende. Y eso hace posible entrenarlo. ¿Entrenarlo para qué? Para que no quedarse atrapado en lo superfluo. Una escritora muy importante en, en uno de sus libros, Mente, Carácter y Personalidad, habla de las leyes de la mente y dice que la mente tiende a expandirse o contraerse de acuerdo a lo que le damos para pensar. Si le damos cosas superfluas, livianas, la mente va a contraerse. Pero si por el contrario le proporcionamos temas profundos, la mente se va a expandir. También Elena de White habla en el mismo libro de Mente, Carácter y Personalidad, que nuestro cerebro puede ocuparse sanamente de un solo pensamiento a la vez, de una sola cosa a la vez. Cuando nosotros pensamos un mismo pensamiento una y otra vez, o nuestra mente salta de un pensamiento a otro, como sucede en las personas que tienen, por ejemplo, el trastorno de hiperactividad y déficit atencional, entonces es cuando queda atrapado en la ansiedad. Lo contrario al ruido que es, ¿sí? El silencio. El silencio mental no es como mucha gente pueda pensar quedarse con la mente en blanco. No, el silencio no es un vacío. El silencio es un espacio fértil. ¿Un espacio fértil para qué? Es un lugar donde lo importante, donde lo profundo puedes permanecer, aparecer sin ser eclipsado por tanto ruido. Por eso, cuando logramos reducir la interferencia mental, entonces logramos pensar con más claridad y esto está confirmado por estudios de neurociencia. Los cerebros entrenados en el silencio, en la atención plena, en presencia, muestran una mayor eficiencia en la realización de las tareas. Cuando yo logro desarrollar la capacidad de poder centrarme en un punto, enfocarme en un solo pensamiento, entonces voy a poder desarrollar capacidades que en la psicología le llamamos funciones ejecutivas. Un cerebro que se enfoca y que aprende a estar en silencio, aprende a tener esos silencios productivos, va a gastar menos energía. Pero curiosamente,
logra más foco, se enfoca más. En la rutina diaria, esto es algo pues muy sencillo. No necesitamos ir a encerrarnos a un monasterio, ni tampoco aislarnos en un recóndito lugar del mundo, porque podemos aprenderlo en la vida diaria y usarlo donde quiera que estemos. Pero lo que sí podemos es regalarnos momentos de algo que no estamos acostumbrados y es momentos de descanso y de tranquilidad, momentos de un descanso real, momentos en los que voluntariamente yo decido no pensar, no añadir ruidos, sino escuchar lo que ya está. Y lo que ya está pueden ser em, pensamientos profundos. Los cristianos podríamos decir estar pensando en las promesas divinas, en los pensamientos divinos, estar meditando en asuntos que tienen que ver con nuestra salvación. eh, es escuchar lo que ya está y tendremos que preguntarnos qué es lo que está en mí. Es como cuando estamos viendo una pantalla, una televisión, y vemos dos, tres películas y luego entonces apagamos el televisor después de horas de ruido de fondo. De pronto hay amas de casa que ponen música para hacer sus quehaceres. Y cuando terminan y apagan la música, pareciera como que la casa es más amplia, más tranquila. Así sucede con nuestro cerebro. Y es en esos instantes de calma cuando podemos hacer el ejercicio de preguntarnos de todos los pensamientos que estoy teniendo en este momento, cuáles son frutos de mi propia experiencia y cuáles son productos de un trauma. Muchas veces nosotros funcionamos en base al trauma. Por ejemplo, cuando yo creo que nadie me quiere, que estoy sola, que no lo voy a lograr, que todo lo hago mal, que siempre me equivoco, que voy de fracaso en fracaso, yo les pregunto, ¿eso sería mi propia experiencia o sería el trauma? Es el trauma hablando. Si lo llevamos a la luz de la Biblia, en Juan 10, el capítulo 10, en Juan 10:10 y en el capítulo 8:44 también del libro de Juan, nosotros vamos a encontrar que el ladrón vino para engañar, para mentir, matar y destruir, y que se conecta con nosotros a través de las mentiras. Y esas mentiras que nos roban nuestra verdadera identidad como hijas de Dios tienen que ver con las cosas, con las personas que el enemigo usó para sembrar en nosotros sus mentiras. No valgo por quien soy, sino por lo que tengo o lo que puedo dar o lo que puedo hacer. Entonces, yo tengo que preguntarme, todo esto, estos pensamientos que se atosigan en mi mente, ¿son fruto de mi experiencia de crecimiento, de mi aprendizaje o es producto del trauma? ¿Por qué? Porque los automatismos que provienen, ¿de dónde? Que provienen de la infancia o de la niñez, que en forma consciente no trae que ver con lo que yo quiero vivir, sino con eso que está instalado ahí. Está demostrado que las personas que viven en situaciones de maltrato por muchos años, tienen mucho tema al desconectarse de sus agresores. Alguien que convive con una persona narcisista va a tener muchos problemas para romper la conexión enferma que hay porque el trauma va a estar repitiendo lo que esa persona a través de técnicas de manipulación como el gaslighting, em,
fijó en la mente de la persona. Y la persona va a tener miedo de, ¿y si no lo puedo hacer? ¿Y si no soy capaz? ¿Y si todo lo echo a perder? Y soy incompetente, no valgo nada. Y entonces se crea un ambiente muy viciado y la persona está conectada, establece una conexión con la persona de quien ha sido víctima durante muchos años. Entonces, este ruido mental que produce el trauma no se apaga de golpe y tampoco se apaga a la fuerza. Es en la terapia para trauma complejo, entendemos que es un proceso lento, que es un proceso que no se le puede pedir a la persona que haga cambios de la noche a la mañana, porque es un proceso que se va dando paso a paso, porque la persona, su mente está llena de una gran cantidad de ruido mental. Y entonces, cuando hay ruido mental, el cerebro, todo lo que es el córtex prefrontal, el lóbulo frontal y el prefrontal y los frontales tienen una actividad muy baja. La actividad cerebral es escasa y entonces no pueden, la toma de decisiones, la resolución de problemas, la capacidad de análisis de discriminación, de juicio, está afectada y entonces es muy difícil que puedan autocuidarse y autoprotegerse. Así que yo no puedo pretender apagar de golpe el ruido mental que me ha estado controlando y me ha estado afectando por muchos años. No se apaga de golpe. No lo voy a apagar a la fuerza. Entonces, ¿cómo lo voy a apagar? Bueno, se suaviza, se regula, se aprende a escuchar, pero no con los oídos literales, sino con los oídos, vamos a llamarles sensoriales. Entonces, en esta ocasión, vamos a tener más adelante el complemento de esta primera parte, porque les vamos a enseñar lo que son los ruidos blancos y los ruidos rosas y cómo los podemos usar de manera efectiva, porque no todos los ruidos son malos. Hay ruidos que nos pueden beneficiar en el control de nuestro estrés, de nuestro trauma y de nuestra ansiedad. Pero hoy lo que les queremos decir es que tenemos que ser capaces de escuchar nuestro cuerpo, de aprender a escuchar lo que mi cuerpo me está diciendo, lo que mi mente me está diciendo. Un recurso muy efectivo para poder suavizar, regular y aprender a escuchar mi mente, pero con oídos no literales, es algo tan sencillo, pero a la vez tan complicado. Y consta, vamos a decir, queremos aportarles 4 recursos, algo de lo que hablamos constantemente y es la respiración. Tenemos que aprender a respirar y a hacerlo de una manera profunda y controlada. Y es meter todo el aire que nosotros podamos con la nariz, sostenerlo un momento y luego soltarlo por la nariz otra vez, pero muy lentamente, hasta que el cuerpo se vacía totalmente. Mi respiración debe de ser, vamos a decirlo, de un tamaño mediano. La expiración debe ser más larga.
hasta que ya no quedó nada de aire. Pero cuando yo concentro mi atención en cómo entra el aire por mi nariz, y luego la concentro en detenerlo, y luego en expirar, dejo de pensar en lo que estaba pensando. Y ahora estoy concentrada en cómo entra el aire y lo que va produciendo en mí. También otra forma de apagar el ruido mental es con la caminata. Y cuando yo salgo a caminar y voy respirando y puedo respirar, y en los momentos en los que no estoy prestando atención a respirar, puedo ir recitando promesas bíblicas o una palabra ancla. No importa cuál sea, acuérdense. Elena de White dice que no pueden, y la neurociencia lo confirma, no pueden haber dos pensamientos al mismo tiempo en la mente. Entonces utilizo una palabra ancla que puede ser cualquiera, no necesariamente pueda tener un sentido, pero yo, como cristiana, le aconsejo a los que son cristianos que podamos decir esperanza, 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 voy caminando y voy, esperanza, esperanza, porque es lo que yo necesito. Yo necesito tener una confianza, necesito estar confiada en mi esperanza. La esperanza es una palabra que tiene un significado para mí, es mi palabra ancla, o puedo decir Jesús, o puedo decir amor, o puedo decir fe, o puedo decir gozo, o puedo decir alegría, o puedo decir paz, o puedo decir sencillamente perro, gato, la palabra que sea. En mi caso, yo aconsejo que sea una palabra ancla relacionada con mi creencia o con la palabra de Dios. Entonces, ya llevamos la respiración, el caminar, utilizando una palabra ancla. También puede ser el movimiento de manos. Es quiero concentrarme en el movimiento de manos, y entonces digo abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, abrir, cerrar, estirar, contraer, estirar, contraer. Entonces estoy anclando mi mente en el movimiento. Digo 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1 y voy de rápido a lento. 5 4 3 2 1 5 4 3 2 1. O sencillamente no digo nada y estoy pensando en el movimiento. Volteo a ver mis dedos y estoy pensando en el movimiento y sintiendo las yemas de mis dedos. Puedo hacer cualquier otro tipo de movimiento con las manos. Entonces, eh, y eso, si estoy teniendo ruido mental, entonces concentro en el movimiento de mis manos, mi atención. Y por último, el silencio. El silencio, ¿cuál silencio? El silencio externo. Entonces, ¿qué puedo hacer? Apagar la computadora, apagar el celular, las notificaciones de las redes, la radio, etcétera. No para huir. No es que "Ay, voy a huir del ruido". No. Hago un silencio externo, literal, real, no para huir, sino para ponerle atención a mis sensaciones. Y entonces me puedo quedar sentada con todo en silencio, y entonces digo, ay, o sea, ¿qué estoy sintiendo en este momento? Estoy sintiendo mi espalda pegada al respaldo
de la silla, mis manos sobre el escritorio, mis glúteos sobre la silla, los pies pegados al piso. Siento la ropa, siento la ropa pegada en mi cuerpo, siento el suéter, siento los leggings, también siento mis pies dentro de los botines, siento los lentes y los siento en mis orejas, pero también los miro aquí frente a mis ojos. Siento la cinta, la liga con la que traigo recogido el cabello y estoy sintiendo también cómo estoy respirando. Cuando esto lo logramos hacer con mucha concentración, va a llegar un momento que hasta podemos sentir el latido de nuestro corazón. Y hay personas que llegan a concentrarse tanto en el silencio que inclusive aseguran que pueden escuchar su propio latido. Estas prácticas son muy sencillas, no requieren de que hagas gran cosa, de que compres algo, pero aunque son sencillas, si tú las haces constantemente, de forma permanente, bueno, porque la neurociencia nos dice que ganamos neuroplasticidad. Entonces, nuestro cerebro, como ya mencioné hace un momento, como se puede entrenar cada vez que tú eliges detenerte, voy a dejar de escribir, voy a dejar de hablar, no voy a hablar con nadie más, me voy a quedar 5 minutos en silencio y voy a concentrarme en mi respiración, en el movimiento de mis manos, me voy a concentrar en una palabra ancla, voy a concentrarme en el silencio. Ahorita no se escucha nada. Lo que yo podría escuchar es el sonido de la máquina, de la computadora que está encendida. Entonces, cuando yo hago este entrenamiento, una vez que yo elijo parar, respirar, atender, escuchar a mi cuerpo, le estoy diciendo a mi cuerpo y a mi mente, no quiero más ruido, quiero paz. Quiero claridad. Y cuando llegamos a esa claridad, se nota en todo. Se nota en nuestra conversación, se nota en nuestras decisiones, en la forma que tienes de descansar, en que te preocupas menos, estás menos alterada, tienes menos gastritis, tienes menos dolores de cabeza, menos insomnio. Debemos aprender a ver el ruido mental con la evidencia, o sea, tener ruido mental no debe ser apabullante para mí. Si tengo ruido mental, es la evidencia de que estoy viva, de que estoy viva. Por eso estoy teniendo todo ese montón de pensamientos. Pero lo que tengo que hacer es aprender a controlarlos. Mi cerebro está trabajando. Si tengo ruido mental, estoy viva, pero mi cerebro está trabajando demasiado, en cantidad y en forma. Y cuando yo identifico el ruido mental, es la invitación a no quedarnos atrapados en él. Así que aprendemos de acuerdo a la neurociencia que no todo lo que pensamos tiene valor, que muchas veces ni siquiera son reales, que muchos pensamientos están determinados por el miedo y la preocupación y que es un miedo de una amenaza que no es real. Y lo más importante es que si dejamos de prestarle atención a esos pensamientos llamados ruido mental, desaparecerán. La clave no es apagar la mente. La clave es ser capaces de discriminar, de elegir qué debo de escuchar y qué no debo de escuchar, de elegir a qué le debo de prestar atención y a qué no. Y quiero decirles que el apóstol Pablo dice
con el libro de Filipenses es mi epístola favorita y dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, lo honesto, lo justo, lo puro, lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Así que mis pensamientos deben de estar llenos de estas características. Si hay algo que es verdadero, que es bueno, que es justo, que es puro, que es amable, que es de buen nombre, si hay algo que es digno de ser alabado, en eso debo pensar. Yo soy quien le da órdenes a mi cerebro. Yo soy quien manda. El doctor Eduardo Calixto siempre dice, tenemos que enseñarle a nuestro cerebro quién manda. Y quien manda soy yo. Yo decido qué pensar. Tenemos que valorar el silencio y regalarnos cada día momentos de silencio. No sabemos descansar. Tenemos que aprender a descansar y aprender a regalarnos silencio. Si ya estoy, para la parte física, hay esas pausas activas, que me paro y me estiro, me levanto porque ya tengo mucho tiempo aquí parado y entonces hago algunos movimientos, algunos estiramientos, porque esos le llamamos pausas activas. Y contrariamente, cuando hemos estado trabajando mucho, vamos, vamos a cesar la actividad y entonces vamos a regalarnos espacios de silencio, pero no como ausencias, no como vacíos, sino como un lugar donde yo puedo reconocerme como reconocer que soy una mujer creada con propósito, que soy una mujer digna de ser celebrada, que está trabajando en su salud mental y espiritual. Y eso es lo que queremos dejar en sus mentes en esta ocasión. Agradecemos la atención que nos han puesto y esperamos que ustedes puedan compartir este material. Vayan a nuestro canal de YouTube, denle like, regálennos un like, suscríbanse a nuestro canal y compártanlo con otras personas. Saben que este mundo está enfermo, enfermo de tanto ruido. No sabemos ralentizar, no sabemos descansar, no sabemos quedarnos en silencio, no sabemos calmar nuestra mente. Y Dios desea que el ruido mental, ese escenario en el que vivimos, podamos aprender a silenciar nuestros pensamientos y recuperar la calma, porque la calma es salud mental también. Muchas gracias por habernos escuchado y nuevamente les pedimos que nos ayuden suscribiéndose a nuestro canal y compartan con otros este mensaje y regálennos un like.